Reciban un cordial saludo, somos el equipo 1 y hoy les presentaremos un documental sobre la novela Fabla Salvaje. Vallejo fue un escritor peruano. Cuando llega a Lima ya ha comenzado a escribir y publicar poemas de los Heraldos Negros, que fue su primer libro. La traducción de sus libros será una dimensión decisiva para su vida como artista. En Lima encuentra a José Carlos Mariate, quien escribió un magnífico ensayo sobre la obra temprana de Vallejo. Ya en el primer poema, Los Heraldos Negros, se revela como un poeta radicalmente diferente. Esto lo afirma el escritor Julio Ortega en una publicación realizada en el año 2014. El prólogo del primer editor de Fabla Salvaje, Pedro Barrantes Castro, hace hincapié de la desazón del autor por las personas del campo y la serranía, como especifica el prologuista. La preocupación de Vallejo se centra sobre todo en la gente que es vista de forma mísera, en los personajes indígenas y mestizos de la obra. Asimismo, en los espacios literarios en general, clasifican al indio y al habitante del Ande como el ser que no tiene oportunidad y que imparte pena, miseria, lo cual lo reflejan con un declive moral y falta de progreso y dominio. Quitan oportunidades de progreso al indio y solo lo engloban en el ámbito religioso para encontrar una salvación a tal personaje. Recordemos que Vallejo readmite su inclinación por el mundo andino, que al resaltar tantas veces sobre clasificar a un personaje mestizo o un cholo, nos dicen claramente que Vallejo era mestizo por tener ambos padres de la misma raza. Es por ello su intensidad al reiterar ese fragmento de las características de las personas del campo. Mazzotti, 2021, página 195 a 199. De los recursos psicológicos, César Vallejo emplea su profundo conocimiento de la cultura andina, la conducta del protagonista que expresa lo que el autor quiere dar a entender. Desde el inicio de la obra, el autor resalta las conductas y cambios de ánimo del protagonista, José Balti, presentando rasgos psicológicos muy acentuados, a diferencia de otros personajes secundarios como Adelaida, a que solo lo atribuye una personalidad de mujer doméstica incansable. Para ello, el autor innova agregando el monólogo interior, la retribución cronológica y la puesta a tela de juicio de papel privilegiado de narrador a las estructuras tradicionales. Vallejo, además de ser un gran escritor, también fue reconocido por sus obras líricas, y una de estas obras es Considerando en frío imparcialmente. Es un poema dialéctico y melancólico hacia la persona misma, presentado de un panorama de desolación y desborde emocional, que tiene como objetivo ver desde el punto de vista de un hombre frío y directo que califica la naturaleza humana que se está convirtiendo en vaga y desorientada. Así, sin más preámbulos, presentamos la declamación del poema Considerando en frío imparcialmente. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lombrego, mamífero y se peina.
Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute en jefe, suena subordinado. Que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas. Y al medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo, sin esfuerzo, que el hombre se queda, a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero. Suda, mata y luego canta, almuerza y se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que lo odio con afecto y que me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Le hago una seña y viene. Y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. El texto plasmado en el poema nos dice la cruda realidad del hombre en su día a día, viendo cómo pasa el tiempo y nos envolvemos en una rutina que nos termina acabando hasta el último día de nuestras vidas, que vivimos en una sociedad o costumbre donde nuestro mismo entorno de manera subliminal nos somete a un estilo de vida que sin darnos cuenta nos envuelve y nos hace caer sobre un bucle sin fin. Tengan todos un cordial saludo. En esta oportunidad nos encontramos con la psicóloga Mayumi Milagros Guillén Flores, que actualmente labora en el Centro de Salud Ocupacional y que en esta ocasión aceptó amablemente en ser entrevistada por mi persona. Buenas noches, Mayumi. Como te comentaba, tenemos unas cuantas preguntas para ti acerca de la obra Fabla Salvaje, ¿no?, de nuestro gran poeta César Vallejo. Y entonces, Mayumi, con tu venia, empiezo por formularte la primera pregunta. Adelante. La obra nos muestra a un personaje llamado Balta, ¿no?, un hombre con gran sentido común y equilibrado, con estudios primarios y que amaba mucho a su esposa. Mi primera pregunta es, como psicóloga, ¿qué nos puedes decir sobre el cambio radical del comportamiento de Balta Espinar en la obra? Bueno, para mí su cambio de comportamiento fue radical, fue muy notorio, ya que a través de que el espejo se rompió, hubo episodios que él mostraba el cambio de actitud que ella tenía, de pasar a ser el hombre tranquilo que se muestra en la obra, pasó a tener miedo, a estar alerta siempre, y eso puede ser una patología, ¿no?, una patología mental. La segunda pregunta, señorita Mayumi, sería, según la obra, Adelaida era una mujer de su casa, atenta, dulce y que aportaba mucho en los quehaceres del hogar. Para usted, ¿cree que una mujer con estas características podría empoderarse en un país ante la sumisión? Claro, porque ¿por qué no una mujer se puede empoderar si ahora muchas mujeres, amas de casa, deciden trabajar? Deciden trabajar, ¿por qué? Porque, ya ahora las cosas han subido y las cosas han cambiado. Entonces es mejor que ambos trabajen y ambos apoyen en la casa. No solamente hay que acostumbrar a uno, sino a ambos. La obra nos habla mucho sobre los problemas psicológicos y mentales de Balta. Usted, profesional en psicología, ¿no?, ¿qué nos podría decir sobre las parejas? ¿Cómo podrían enfrentar ellas estos tipos de problemas, ¿no?, sin ocultar sus miedos o dudas personales, ¿no?, para evitar justamente el problema que ocasionó, ¿no?, el comportamiento de Balta? ¿Qué nos podría decir? Siempre en pareja es importante la comunicación.
que la pareja esté comunicada, que hablen de los problemas, que cada uno llegue a casa y bueno, el día de hoy me pasó esto, y la otra persona le responda, oh, qué bien, ¿no? Pero ¿qué más? Cuéntame, que se interese del tema, que puedan tener una comunicación fluida. En la pareja basa mucho lo que es la comunicación y también la confianza. Ok, muchas gracias. Tal vez quisiera ahondar algo corto, alguna reflexión sobre la obra, usted como psicóloga, ¿no? En su papel de profesional. Mira, me pareció muy interesante el momento que la leí y sí me causó mucho interés en evaluarlo más a Balta y ver cuál fuera el trastorno que él tiene, porque en sí es una patología mental, lo que él tiene por lo mismo lo que le pasó del espejo roto, que escuchaba voces y cosas por el estilo, pues, ¿no? Y podemos decir que podría ser una esquizofrenia, pero no estoy 100% segura porque no lo he evaluado. Y siempre en lo que es el área psicológica, pedimos evaluar al paciente. Pedimos evaluar al paciente ¿para qué? Para tener las pruebas exactas para ver si es la patología correcta, pues, ¿no? Ok, muchísimas gracias, licenciada Mayumi, encantado de tenerla en esta oportunidad, ¿no? Colaborando con un proyecto de nosotros de la universidad. Concluimos la entrevista, le doy gracias nuevamente y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Yo también estoy agradecida por apoyar con mi alma mater, porque yo salí de la César Vallejo, así que muy agradecida. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Balta Espinar levantándose del lecho y restregándose los adormilados ojos, dirigiéndose con paso negligente hacia la puerta, y cayó al corredor, acercándose al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo. El espejo se hizo trizas en el ladrillado del pavimento, y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Balta, quedando pálido y temblando, sobresaltado, volvió rápidamente a la cara atrás y a todos lados, como si su estremecimiento se hubiera debido a la sorpresa de sentir a alguien furtivamente en torno suyo. A nadie descubrió. Enclavó luego la mirada a largo rato en el tronco del alcanfor del patio, y tenía filamentos de sangre. Congestionada por el reciente reposo, bullieron en sus desorbitadas escleróticas. Después miró Balta el espejo roto en sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Intentó verse de nuevo el rostro, pero de la luna solo quedaban sujetos al marco. Recogió algunos pedazos más, pero fue en vano. Todo el espejo se había deshecho en lingotes sutiles y menudos, y en polvo y aloideo, y su reconstrucción fue imposible. Cuando retornó al hogar de Adelaida, la joven esposa, Balta le dijo con voz de criatura que había visto una mala sombra. ¿Sabes? He roto un espejo. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido. ¿De veras? Entre vacilaciones y rojo de presentimiento, Balta decidió no decir que vio aquella sombra. Ya había atardecido y el cielo tintado con un cálido rosado. Todo estaba tranquilo, cuando de pronto el cántico de una gallina turbó el calmado silencio. ¿Has oído? Sí, he oído. ¿Qué gallina más onza? Parece que era la Pulucha. Dios me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Salud, comila. Cuando una gallina canta, mala suerte. Para unos días antes de que muera mi madre, todos los días cantaba una gallina vieja que tenía color habas. ¿Qué va a ser de nosotros? Analizando este fragmento de la obra, nos percatamos que las supersticiones tienen cierta relevancia en el comportamiento y las actitudes de los personajes de nuestra obra. También podemos presumir que estas creencias tienen un fuerte arraigo cultural, o sea que se pasaron de generación en generación, como podemos ver en la escena en donde Balta
habla sobre la gallina antes de la muerte de su madre, mostrándonos que estos factores puramente sociales, sumados a la psicopatología que el personaje va a ir desarrollando en el transcurso de la obra, nos va a llevar a un trágico final. Finalizando el tema, podemos concluir que en la vida de Vallejo hubo muchos desastres y también buenos momentos. Enfatizando un poco de su vida, las obras las cuales él escribió nos redacta lo vivido por él. En la obra Fabla Salvaje podemos interpretar los personajes y sus características. Vallejo tomó muy en cuenta la vida y comportamiento de los personajes, haciéndolos más interesantes, teniendo en cuenta el texto.